para que todo lo que hablemos venga a edificar, a consolar y si es necesario que venga a exhortar. Dispuestos estamos, en el nombre de Jesús, amén. Ustedes pueden sentarse, mis amados hermanos. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Muy bien. Vamos a continuar con el tema de la inseguridad, confiando en el Señor hoy sí poder terminarlo. Me faltan 2 puntos nada más, amén. Voy a hacer un breve resumen en Marcos capítulo 9, versículo 22 y 23. Esa es la base, ya no la voy a leer porque ya la leí, la mencioné desde hoy. Vamos a entrar de lleno, mis amados hermanos, al desarrollo. ¿Se recuerdan que hablamos de la inseguridad familiar? Amén. Según el libro de Éxodo capítulo 2 versículo 1. Luego hablamos de la inseguridad en los negocios. Amén. Según Mateo 25:15. Hoy hablamos de la inseguridad en lo espiritual. Amén. Amén, mis amados hermanos, si están conmigo. Y nos falta hablar de la inseguridad personal y la inseguridad económica. Amén. Bueno, con la ayuda del Señor, espero terminar estos 2 puntos el día de hoy. Entonces vamos a hablar el día de hoy de la inseguridad personal. Amén. Bueno, ¿qué tan seguros se sienten ustedes, mis amados hermanos, como lo estamos hablando de seguridad personal? De poder decir, voy a hacer y lo voy a terminar. Amén. Porque todas las inseguridades que hemos venido hablando al final tienen que ver con esto, mis amados hermanos, de que lamentablemente, desde, como empezamos hablando del primer punto, desde la familia, nos empezaron a ministrar cierto tipo de inseguridad. Lastimosamente, así fuimos creciendo y llega una etapa, mis amados hermanos, que aunque lleguemos a ser adultos, vivimos de una forma insegura. Cuando hablamos de la inseguridad personal, ciertamente pues más de algún tipo de inseguridad nos tuvieron que haber ministrado. Amén. Pero ustedes y yo tenemos que entender una cosa, mis amados hermanos, que la Biblia dice que el que está en Cristo, ¿qué dice que es? Nueva criatura. Amén. Miren, que Dios me libre de juzgar a mis padres y a sus padres. Amén. Pero si analizamos la vida de nuestros padres, amén, no me vayan a responder, pero nada más analicémoslo y respondámonos ahí en nuestro interior. ¿Nos gustaría llevar el mismo estilo de vida que nuestros padres? No me responden. Amén. Ya vi que alguien está. Bueno, la respuesta a cada uno de nosotros pues la sabemos, mis amados hermanos. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que ciertamente nuestros padres pudieron haber cometido uno y otro y otro y otro y otro error. 40 años después siguen cometiendo los mismos errores, muy probablemente. No estoy juzgando a nadie, que Dios me libre. Amén. Ciertamente la Biblia habla de la iniquidad. Amén. Uno de estos días les decía que por más que ustedes y yo, espiritualmente hablando, estemos bien, la iniquidad de todas formas va a llegar. ¿Cuál es la gran diferencia? Que si espiritualmente hablando estamos bien, la Biblia dice que la iniquidad nos va a visitar de todas formas. La diferencia es que nos va a visitar, pero no vamos a caer, porque estamos espiritualmente hablando bien. Nos visitó, no caímos, y eso es una victoria, no para nosotros, sino para nuestros descendientes. ¿Por qué? Porque los errores que nuestros padres cometieron, yo tengo la autoridad para poder vencerlos. Ni un amén. Amén. Entonces no es excusa decir como mis papás hicieron lo mismo, yo también. Si llegáramos a caer en los mismos errores que nuestros padres cometieron y cayeron, es porque espiritualmente estábamos igual a ellos cuando ellos cayeron. Entonces no hay excusa de decir la culpa es de mis papás. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo nueva criatura es.
y hemos llegado al entendimiento de que el que peca, ¿por qué peca? ¿Por qué qué? Porque quiere. No hay excusa, porque además está escrito, hermanos, nos advierten, la iniquidad va a llegar. Ustedes y yo no somos ignorantes de eso, ¿o sí? Tarde o temprano los errores que nuestros padres cometieron nos van a visitar. Si está escrito, no es algo que ustedes y yo seamos ignorantes. Es que a mí me visitó la iniquidad, pero yo no sabía, pastor. Mentira, porque sí lo sabemos. Y al final el que peca es porque quiere. No hay excusa, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque díganme ustedes, ayúdenme, ¿en qué tipo de armas? Díganme. Yo estoy mencionando armas, pero no son armas literales, ¿verdad? Tenemos nosotros para enfrentarnos al pecado. La oración. O sea, si yo peco es porque no oro. ¿Qué más? ¿Ah? El sometimiento. Eso es un arma impresionante, mis amados hermanos, porque cuando nosotros nos sometemos, entonces ténganlo por seguro, nos va a ir bien. Pero cuando nos rebelamos, ¿qué significa rebelarnos? Es que no nos sometemos, entonces no nos va a ir bien. No, mis amados hermanos, porque nuestras autoridades nos deseen mal, sino porque solitos nos estamos saltando las trancas de la autoridad. Y yo les he dicho a ustedes en más de una oportunidad que cuando alguien dice que ama a alguien y eso en realidad es amor, el amor se somete. Pero cuando alguien dice que ama a alguien y no se somete, eso es pasión, no es amor. Y la Biblia habla claramente, y lo decía hoy la profecía: huid de las pasiones juveniles. Pero ¿qué es lo que hacemos lastimosamente? De lo que tenemos que huir, ahí lo andamos buscando. Y lo que tenemos que buscar, no nos interesa. Entonces, ¿y por qué les estoy hablando yo de todo esto, mis amados hermanos? Porque cuando hablamos de inseguridad personal, es el concepto que yo tenga de mi propia persona. Amén. Entonces por eso les digo, es fácil decir, es que yo soy así porque en mi casa, porque mis papás, porque mis antepasados. No, pero por eso les estoy diciendo, en Cristo, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero si aún andamos con las mismas cosas viejas, probablemente ni siquiera en Cristo estamos, porque está escrito, mis amados hermanos, el que está en Cristo nueva criatura es. Amén. Entonces, repito esto, cuando hablamos de la inseguridad personal, tiene que ver con parte de lo que nos han ministrado, pero también tiene que ver con aquello que yo no he podido vencer. Muchas veces, mis amados hermanos, no es que no podamos, es que no queremos. Esa es la verdadera realidad. Ya mencionaron dos armas poderosas, la oración, el sometimiento, pero todavía por encima de esas dos hay otras más poderosas. Yo les dije armas, pero repito, no son armas literales, porque la oración no es un arma que, oiga, voy a usar esta arma, ¿verdad? Pero es un arma. Pero hay dos más poderosas. Hay varias, pero yo estoy pensando ahorita en dos. Dígame. ¿Ah? ¿Quién habló? Ah, sí, la palabra. Número uno de las que yo estoy pensando, ¿verdad? ¿Y la otra? Comunión con Dios. ¿Perdón? Comunión con Dios, muy bien. Hermanos, el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Está escrito, necesario es que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré otro consolador. ¿Por qué? Porque Él nos dirigirá. ¿Qué dice la palabra? Hacia toda verdad. Amén. Ustedes se saben este salmo. Creo que es Salmo 109. 9, creo que es, u 8. ¿Con qué guardará o limpiará el joven su camino? ¿Con qué dice? Con guardar su palabra. Así, pastor, yo la tengo bien guardada, que ni siquiera sé dónde está, pero ahí está en mi casa, bien guardada. ¿Así es? No, es leo, atesoro
y practico. Así se echa de ver que alguien está guardando la palabra. Bueno, espero estarme dando a entender. ¿Qué tiene que ver todo esto que estoy hablando con la inseguridad? Que es, ya cuando hablamos de inseguridad personal, es el concepto que yo mismo tenga de mi persona. Aquí no es de que alguien crea o no crea que yo soy capaz. Aquí soy yo el que cree o no cree que sea capaz o que sea incapaz. Amén. Les coloco la base bíblica. Ya con la base bíblica espero me dé a entender un poco mejor. Números capítulo 13 versículo 33. Dice: basta con decirles, escuchen pues, que vimos incluso a los Nefilima, dice esta versión. Alguna versión dirá Nefilim, alguna otra versión dirá gigantes, alguna otra versión, bueno, lo dice esta, los descendientes de Anak, que vienen de los Nefilim. Escuchen, esto es lo que a mí me interesa. Ante ellos, escuchen por favor, dice esta versión, nos sentimos. Ante ellos nos sentimos. Alguna versión dirá como langostas, otra dirá como saltamontes, dice la versión chapina como grillos. Y escuchen esto, y así les parecíamos nosotros a ellos. Ciertamente dice que ahí habían gigantes. Amén. Pero dice, ante ellos nosotros nos sentimos. ¿Cómo se sentían ante ellos? Como saltamontes, insignificantes. Y luego dice, y así les parecíamos nosotros a ellos. No sé si su versión dirá algo similar a esto, pero ¿en dónde empezó, mis amados hermanos, la inseguridad? ¿Ah? No te logro entender. En la mente. Empezó dentro de cada uno de ellos cuando, vean, está claro, vieron que habían gigantes. Si eso era por naturaleza, eso ellos ya sabían qué tipo de gente vivía ahí, si el Señor ya se los había dicho. Entonces no eran ignorantes del tipo de gente que se iban a ir a encontrar. Pero ¿dónde empezó el gran conflicto? Que los vieron, y cuando los vieron se compararon y dijeron, a la par de ellos parecemos saltamontes. Y luego dice, y así les parecíamos nosotros a ellos. Pero la Biblia no muestra, mis amados hermanos, nada más en este versículo, que es lo que el mal reporte que están dando los espías. Nada más esto, pero la Biblia no muestra de que en realidad los otros hayan dicho esto de ellos, que los gigantes hayan dicho, ustedes parecen saltamontes a la par de nosotros. No. Ellos en su reporte le están echando salsa al reporte que le están dando. Pero lo que sí es cierto es que cuando ellos se vieron, ellos mismos se menospreciaron. Y cuando ustedes van a ver el reporte que llevaron y dijeron, aquella es una tierra de gigantes, no podemos, dijeron. Y ustedes y yo sabemos la historia, ¿verdad? De los 12 que mandaron, nada más me quedan, ¿qué digo? ¿Qué? Nada más 2 dieron un buen reporte: Josué y Caleb. Prácticamente dentro de su reporte ellos dicen, sí, es cierto, aquellos son gigantes, es tierra habitada por gigantes, pero el Señor ha de entregar esa tierra en nuestras manos. ¿Qué gran diferencia? No, a la par de ellos parecemos saltamontes, pero ellos a la par del Señor, otros saltamontes. Es exactamente lo mismo, mis amados hermanos, lo que pasó con David, Goliat y el pueblo de Israel. Que todos miraban el tamaño del gigante, pero a la par de ¿quién lo miraban gigante? A la par de ellos. Miraban el problema, ¿verdad? A la par de ellos, ¡qué problemón! Aquí sí, nadie me saca. ¿Y el Señor? Entonces escuché en una oportunidad a un pastor que decía, David vio al gigante, pero luego vio a otro más gigante y se dio cuenta que Goliat, a la par del gigante Dios, es pequeñito. Y claramente lo dice David, ¿verdad? Tú vienes a mí, ¿qué dice? Una cita de guerra espiritual, ¿con qué?
con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Isaí, mi papá. ¿Así iba? No, en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Veámoslo, literalmente, estaba Goliat. ¿Sabía Goliat que al que estaba hurgando era a Dios? No, si Goliat miraba al pueblo y decía: si hay algún hombre entre ustedes que venga y se enfrente conmigo. Y les pregunto, ¿y acaso las mujeres eran las que iban a la guerra? No, los que iban a la guerra eran hombres. Miren, hasta los hizo dudar de si eran hombres o no. ¿Por qué? Porque ninguno salía. Pero cuando el celo por la casa, por el pueblo, por Dios consumió a David, no, y sí no le voy a dejar pasar esto. Llegó, lo enfrentó, no en su nombre, no en su fuerza, no en su inseguridad, sino en el nombre de Jehová. Miren que no dijo en el nombre de Jehová Shalom, con paz lo voy a ir a vencer. No, hay cosas, mis amados hermanos, que se vencen con autoridad, manteniéndose firmes, con todo respeto. No todos aguados, mira pues Goliat, hagamos un trato, Goliatito. No, la Biblia dice que lo mató, o sea, le dio en la cabeza, lo derribó, y todavía por aquello de las moscas, con su propia espada, con sus propios argumentos, lo descabezó, muerto de una vez. Entonces, mis amados hermanos, todo esto es lo que provoca la inseguridad personal. Si ustedes y yo vamos a andar por la vida con nuestra propia seguridad, tengámoslo por seguro que no nos va a ir del todo bien. Pero si lo que hacemos, lo hacemos en nombre de Jehová de los ejércitos, ¿quién creen ustedes que se va a atrever a ponérsenos al brinco? Miren cómo es Dios. Ay, no sé si contarles esto, porque a ustedes no les interesa. ¿O sí? Les voy a contar, pues, espero que nadie se... Porque usted, yo sé que yo cuento y empiezan ahí. Ay, ya sé de quién está hablando. No, mejor no les cuento, hace que me salgan problemas por contarles. A lo que voy es, así de sencillo. De que hay gente que se la lleva de la mamá de Tarzán, pero a la hora de la hora, bajo la autoridad del Señor, ni pío hace. Y más o menos eso me pasó uno de estos días. ¿Quieren que les cuente? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando el Señor está con uno, ¿quién contra uno? Pero si uno llega, pero es que, ay, mire, es que no sé, ay, Dios. Hacen con uno lo que quieren, mis amados hermanos. Amén. Lógicamente no estamos hablando de ser peleoneros. Estamos hablando de ir en el nombre del Señor. Y un hijo de Dios, está escrito, Dios no va a permitir que quede avergonzado. Amén. Les cuento otra cosa que me pasó. Andaba yo ahí con alguna inquietud en mi corazón por algo que tenía que hacer. Iba de pensar y al final ni hice nada. Y cuando fui a ver, ya las cosas las habían hecho, hermano. Ya yo todo inquieto porque yo tenía que hacer algo. Y aquí se cumple lo que la Biblia dice, que cuando cuando el camino del hombre le agrada al Señor, dice la Biblia que aún a sus enemigos los hace estar en paz con uno. Entonces yo tenía que hacer algo para que un enemigo ahí dijera, no hice nada, solito hizo las cosas, mis amados. Cuando yo solito, puchis, iba a decir, solito pasaron las cosas. ¿Por qué? Porque está escrito. Ustedes y yo lo que tenemos que hacer es agradar al Señor. Como que se van acordando, sí tengo que agradarlo. Lo que ustedes y yo tenemos que hacer es agradar al Señor. Y está escrito que aún
a nuestros enemigos, Él hará que estén en paz con nosotros. Y tal vez nosotros, como estaba yo todo preocupado, todo turbado, tengo que hacer, me van a decir y esto y lo otro, y cuando salía, ya habían hecho las cosas. No tuve que hacer absolutamente nada. Pero sí me he estado esforzando por agradar al Señor. Amén. Bueno, entonces, espero estarme dando a entender con este punto, mis amados hermanos, que la inseguridad personal inicia, mis amados hermanos, con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. Bueno, como les dije que iba a terminar, vamos a ver el último tipo de inseguridad dentro del tema y vamos a hablar de la inseguridad económica. Amén. Yo les he venido preguntando, ¿verdad? Y ustedes ya saben la respuesta, que ciertamente el dinero no compra la felicidad. Amén. ¿Pero qué les he dicho yo? Pero sí quita los nervios, ¿va? Vean, les hago una pregunta. Piensen por un momento todo aquello que ustedes aman. No estoy diciendo solo en su familia, ¿verdad? Porque la Biblia muestra que hay diferentes tipos de amor. Y que uno, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta hoy, fui a sacar un periquito. ¿No? Un periquito que nació y ahí lo andaba luciendo yo. Y les puedo decir que lo amo. Pero lógicamente no lo amo como amo a mis hijos, ¿verdad? Entonces, piensen por un momento en esas cosas que ustedes aman. Yo amo a la cosa de mi esposo, pastor. ¿Ya pensaron? Piensen en esas cosas que ustedes aman. ¿Ya? Yo ya ni a esa cosa amo, pastor. Yo les dije que piensen en lo que aman. ¿Ya? ¿Ya pensaron? ¿Sí o no? Les pregunto. ¿Se necesitará algún tipo de finanzas para que ese amor permanezca? ¿Sí o no? Están divididos, algunos dicen, otros. La respuesta es bien sencilla, mis amados hermanos, pero respondan, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí siguen divididos, unos dicen sí y otros dicen no. Ahorita todos vamos a ponernos en la misma. Les pregunto, les hablé de un amor, ¿verdad? Yo ya les dije que yo amo a ese periquito. No es malo que ustedes tengan, por ejemplo, es el ejemplo que voy a poner, un carro y que ustedes lo amen. ¿Es malo? Lógicamente, ¿verdad? Si ese amor sobrepasa el del Señor, sí es malo. Pero les pregunto, ¿y si el carro que ustedes aman se les arruina? ¿El amor que le tienen va a ser suficiente para que se arregle? No. ¿Cuántos matrimonios no se han separado porque no hay dinero? Yo lo amo, pero no trabaja. Entonces les pregunto, ¿se necesita dinero para mantener esas relaciones de amor, sí o no? Se hacía entendiéndolo así, sí, pastor. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque cuando hay inseguridad en la economía, las relaciones menguan. Las cosas que amamos, ¿cómo les digo? Cosas no pueden ser bien cuidadas. Recuérdense, por ejemplo, cuando hablamos de un carro necesita mantenimiento. Las mismas cosas que tenemos en nuestra casa, mis amados hermanos, hay una ley que dice que cada 7 años hay que renovar las cosas. ¿Por qué? Porque se arruinan. Pero si yo las cuido, por más que las cuidemos, son cosas, se arruinan y se necesita que sean renovadas. Y díganme ustedes, para renovar estas cosas que ustedes tienen en su casa, ¿habrá algo que les gustaría renovar? ¿Sí o no? ¿O todo lo que tienen está así nítido, 100%? ¿O habrá algo que les gustaría renovar? ¿Sí? ¿Con el amor lo van a poder hacer? Ahora sí a todos no, ¿verdad? No. Se necesita, lógicamente, que haya amor, pero también se necesita dinero. Amén. Y para que haya dinero, tenemos que estar seguros, mis amados hermanos, en nuestra economía. Mucha gente, esto pasa sobre todo en los Estados Unidos, acá en Guatemala casi no lo hacen, lastimosamente a veces por la cultura, por lo que lastimosamente nuestros padres nos enseñan. No les pueden llegar 100 quetzalitos extras, ¿por qué? Porque los voy a ahorrar.
Hasta caras hacen, miren. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo va a pensar? Un dinerito extra y lo primero que hacemos es en ver en qué nos lo malgastamos. Con todo respeto digo esto, pero qué gorda estoy. Pero qué rica la salita. Así se van a ver. Entonces, mis amados hermanos, nosotros solitos destruimos nuestro cuerpo con nuestras propias finanzas por mal administradores. Es que, pastor, lo comido es lo seguro. ¿Qué me voy a llevar cuando me muera? ¿Y qué va a dejar cuando se muera? Ya estoy sintiendo la unción. Ni se van a llevar ni van a dejar. Entonces, no frieguen, mis amados. Eso es lo que así se llena la boca la gente. Y que digo, ¿qué quieren ustedes? Que su vida sea como una estrella fugaz. Solo vinieron y desaparecieron. ¿Y qué dejaron? Los deudas, pastor, ¿qué más puedo dejar? Belleza, familia. Estamos hablando de la inseguridad económica. Amén. Mucha gente, mis amados hermanos, tiene porque tiene dinero, pero malos administradores, pésimos para administrar. Y a la hora de la hora andan prestando. ¿Por qué? Porque no tengo, pastor. Mentira del diablo por ser muy malos administradores. ¿Saben qué hago? Miren, ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, más o menos lo que al mes vamos a recibir. ¿Sí o no? Ahora que alguien me diga, no, pastor, yo, eso sí, no sé. Desde ahí empieza la mala administración. Que ni siquiera saben cuánto les ingresa y menos cuánto egresa. Pero espero yo que por lo menos, más o menos tengan la idea de cuánto les ingresa al mes. Por lo menos. Entonces, si nosotros, mis amados hermanos, sabemos por lo menos cuánto nos va a ingresar al mes, ¿qué deberíamos de hacer? Vivir acorde a lo que sabemos que nos va a entrar. Y cuando nos entra algún dinerito extra, algo que no estaba planeado, ¿qué deberíamos de hacer? Hacer planes con ese dinerito, pastor, ¿por qué otra? ¿Qué deberíamos de hacer? Uno que me diga, por favor. Deberíamos de hacer de cuenta que no nos ingresó. Y se van a dar cuenta que de aquí a un año, con esos pequeños ingresos extras que ustedes no se imaginaban que los iban a recibir, cuando termine el año, se van a quedar con la boca abierta de cuánto se puede reunir. Y si yo les preguntara a quién de ustedes me puede responder cuánto de dinero extra le entra al año, ¿qué me podrían decir? Extra. Quizás no habría respuesta. ¿Por qué? Porque no lo saben. Entonces, esa ignorancia de la economía, de sus finanzas, de su dinero, con todo respeto, es lo que mantiene a la persona viviendo tal y como vive. Y como lo hemos hablado, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios, por su bondad y su misericordia, no vivimos mal. ¿Sí? Pero quisiéramos vivir mejor. ¿Y será que no podemos? ¿Y cuándo vamos a empezar a vivir mejor? Cuando dejen de estarle dando su dinero. Mencióname a dónde les gusta ir a comer. A mi casa, pastor, a mi casa. Hasta ahí se ríe Johnny. Bueno, ¿de qué estamos hablando, mis amados hermanos? De la inseguridad económica. Un día, como les he dicho, ¿verdad? A veces las pláticas no son conmigo, pero tampoco soy sordo, ¿va? Y sin querer queriendo escucho. La pastora le decía algo a alguien, entonces yo cuando escuchaba yo hacía. Y le decía que si en algo ella vive segura, es en la economía, porque ella sabe que para cualquier necesidad, así se lo dijo, el pastor siempre tiene. Entonces yo solo escuché. ¿Cómo creen que yo me sentía al escuchar que ella dice eso de mí? Porque no me lo estaba diciendo a mí.
halagado. Entonces me sentí también seguro. ¿Por qué? Porque al menos económicamente hablando, que es por lo que estamos hablando, ella está segura. Y no anda quebrándose los dedos o nerviosa. ¿Y qué vamos a hacer para comer? ¿Y qué vamos? No vive así. Entonces por eso estamos hablando de una inseguridad económica. Económicamente hablando, mis amados hermanos, en nuestras casas, ustedes y yo tenemos que vivir seguros. ¿Me escucharon? Tenemos que vivir seguros. No andar ahí a la mitad del mes y ya no me alcanza para esto y no me alcanza para lo otro, porque miren, la Biblia nos muestra, que lo hablábamos uno de estos días, que Dios le da a cada uno según la capacidad. Y en lo que ustedes y yo, económicamente hablando, estemos metidos o estemos invirtiendo, es porque esa es la capacidad que tenemos. Pero si tenemos cierta capacidad, Dios nos dio cierta capacidad y resulta que no tengo ni para pagar eso, algo malo estoy haciendo. Porque Dios le da a cada uno según su capacidad. Amén. Y a veces esa capacidad no se expande, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no se expande nuestra fe. Bueno, leamos lo que dice la palabra del Señor y ya voy a terminar leyendo. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante hasta el 34, vamos a leer. Por eso les dijo, no se preocupen por la comida, ni por la bebida, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Les hago una pregunta y quiero que me respondan así sinceramente. ¿Se han preocupado alguna vez por la comida? Algunos sí y otros no, gloria a Dios. ¿Se han preocupado por la bebida? Gracias. Ya como me dijo. ¿Se han preocupado por la ropa que se van a poner? ¿No? ¿Alguien que sea sincero y que me diga, yo sí? Miren a las aves. Ellas no cultivan, ni cosechan, ni tampoco guardan nada en sus graneros. Amén. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No son ustedes más importantes que ellas? Sí, escuchar, esta es una pregunta, hermano. ¿Son ustedes más importantes que ellas? Amén. Con solo preocuparse, escuchen esto, no van a añadir más tiempo a su vida. Pensemos, ayúdenme por favor, pero de verdad ayúdenme. Pensemos. Pensemos que el día de hoy, por alguna razón, no tenemos para comer. ¿Qué deberíamos? Ayúdenme, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué harían pues? Hoy no hay para comer. Vamos a buscar a la cena, a la refri. No hay nada. ¿Qué deberíamos hacer? Hermanos, respóndanme por favor. Ayúdame, denme un consejo. Pedirle a Dios que nos provea. Solamente salir a buscar. Por ahí van. ¿Qué van a salir a buscar? Hombre, pastor. Con dinero. Trabajo o alimento, dice. Miren, para mí las cosas son bien sencillas. Ok. No tengo alimento, pero tengo internet. Tengo Netflix. ¿Qué más? Esas cuentas. Amazon, Disney, tengo todo eso, pastor. Y tengo plasma. ¿Me voy dando a entender? Lo primero, no hay para comer, es ver qué cosas, mis amados hermanos, no nos llenan el estómago. Fuera. Después se llega a fin de mes y no tengo para pagar el internet. Y si no tiene, ¿por qué lo pone?
Me voy dando a entender. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces no tenemos ni para lo necesario porque gastamos en cosas que ni son necesarias. Pero si hiciéramos números, mis amados hermanos, ¿cuánto dinero tal vez al día o al mes despilfarramos? Como dicen por ahí, otro gallo nos cantara. Entonces, vivimos preocupados por mal administradores. No porque no tengamos, porque Dios le da a cada uno según su capacidad. Si Dios te dio un hijo, amén, con ese hijo Dios va a enviar la provisión. Amén o no amén. Si Dios te dio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya armaste el equipo de fútbol, Dios va a enviar la provisión. ¿O creen ustedes que Dios no puede enviar la provisión? Dios va a enviar la provisión, pero no nos preocupemos, mis amados hermanos, porque aquí lo dice: por más que se preocupen, el hambre no se les va a quitar. Agarren algo de lo que tengan en su casa y vayan a venderlo. Yo me recuerdo, por eso les traigo a colación esta idea, que cuando yo estaba más pequeño, cuando era un niño, mi mami se hizo cargo de mi persona y de mis tíos. Imagínense, creo que 4 bocas tenía que mantener, aparte la de mi abuelita, aparte la de ella. ¿Cuántas van ahí? 6 bocas. Y ganaba muy poco para saciar las necesidades de cada uno. Entonces había días en que ella le decía a mi abuelita le decía: solo tengo 5 centavos para el pasaje. Y mi abuelita le decía: no se preocupe, mija, vayas, yo voy a ver qué hago. Se iba mi mami con lo de su pasaje, y cuando regresaba, mi abuelita ya tenía tortillas y frijolitos. ¿De dónde creen que los consiguió? Sacaba un plato y se lo iba a ofrecer a una señora. La señora se lo compraba masa, torteaba, vendía tortillas, y con lo de las tortillas ponía frijol y comíamos todo. Pero no tengo, padre. Sí hay, mis amados hermanos. Lo que pasa, vuelvo a la carga, hay mala administración y nos preocupamos por gusto. Porque queremos, nos gusta ir preocupados. Porque Dios no va a dejar desamparado a ninguno de sus hijos. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen las flores del campo. Ellas no trabajan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como una de ellas. ¿A cuántas de ustedes les gustan las flores? ¿Sí? Va. Son hermosas las flores, ¿verdad? Y dice la Biblia acá que ni Salomón con toda su gloria se ha vestido como una de ellas. ¿Por qué? Porque a las flores Dios las viste. Y muchas veces, aquí está hablando de la ropa, y muchas veces la ropa que nosotros nos ponemos es ropa de afán. ¿Cuál es la ropa de afán? Es aquella ropa que no tengo el dinero para pagarla, pero me la compro. ¿Y cómo se la compró si no tiene el dinero? Porque ese dinero que tenía era para otra cosa más importante, pero se la compró. Y a la hora de hacer ese pago importante, no había. Eso es ropa de afán. Entonces, mis amados hermanos, dejemos que el Señor nos vista. Amén. Voy a leer nada más y termino. Así que si Dios viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. Miren lo que dice: no sean gente de poca fe. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer, qué vamos a beber, y ahí van por la coca, ¿va? O qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios, escuchen qué tremendo, trata de conseguir estas cosas, pero ustedes tienen a un Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. ¿Quién tiene un Padre en el cielo? Al hermano pastor. Nosotros, que sabe que todo lo que estamos hablando, comida, vestido, techo,
Está hablando de ropa, cobertura. La necesitamos. Y si Él sabe que la necesitamos, ¿no la irá a proveer? La va a proveer. Pero ¿qué tenemos que hacer? No preocuparnos. No vivir afanados. Porque si vivimos preocupados o afanados, lo que vamos a obtener, lo vamos a obtener, como les dije, ropa de afán, comida de afán, bebida de afán. O sea, todo lo que conseguí, lo conseguí por mis propias fuerzas, pero no dejé a Dios ser Dios y que Él desatara su provisión. No hay cosa más hermosa, mis amados hermanos, en medio de un momento de necesidad, ver cómo Dios envía exactamente lo que uno necesita. ¿Les ha pasado? Entonces no vivamos preocupados por nada. Amén. Así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan, y se les dará todo lo que necesitan. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas. Amén. Entonces vamos a vivir, mis amados hermanos, de tal forma que las preocupaciones no nos agobien. Aprendamos a vivir de tal forma que se demuestre que en realidad somos hijos de Dios, de un Dios de paz. Amén. Amén y amén.